muy buenos días. Sean bienvenidos todos. Damos gracias al Señor una vez más por ese privilegio tan grande que nos da de estar aquí reunidos nuevamente delante de la presencia del Señor. Sabemos por las Escrituras que Dios está en medio de nosotros, que está acá, que uno de los atributos del Señor es su omnipresencia, ¿no? Está en todo lado y por ende pues está acá en medio de nosotros. Por eso nos reunimos con esa convicción para alabarle, para exaltarle, para honrarlo y para hacer nuestras peticiones personales y también para agradecerle por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros hasta el día de hoy y también para escuchar su palabra, para escuchar su voluntad que está plasmada en la palabra de Dios, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para dar una bienvenida, un saludo muy cariñoso a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a nuestros hermanos que nos acompañan por Meet, nuevamente sean bienvenidos, nuestros hermanos que están aquí presentes, bienvenidos. Nuestra hermana Marta que nos honra hoy con su presencia, nos acompaña el día de hoy. Deseamos que esté a gusto con nosotros también aquí, como lo estamos nosotros. Bienvenida. Bueno, quisiera pedirle el favor a mi hermano Ayrton para que oremos por este tiempo y por la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Adelante. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das a mí y a mis hermanos, a tu iglesia, hoy congregarte, Señor, en tu nombre, Padre, para aquí presente, para recibir nuevamente tus instrucciones, Señor, recibir tu palabra, Señor. Padre, que hoy seas tú hablando a través del hermano Jaime, Señor, transmitiéndonos, Señor, el mensaje que hoy has puesto en su corazón, Señor, para entregárnoslo hoy, Padre amado. Bendícelo, Señor. Dale tu Espíritu Santo lo ministre, Señor, y que nosotros podamos recibir esa palabra, la podamos comprender, entender, dándonos sabiduría, dándonos discernimiento, Señor, y lo más importante, Padre amado, que nos ayude, Señor, para poder poner tu palabra por obra, Señor, para poder ponerla en práctica, Padre amado. Gracias, Señor, te damos, Señor, por nuestros hermanos, por el pastor Jaime, por toda nuestra familia, Señor, el privilegio que hoy podemos estar aquí presentes, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a ubicarnos, por favor. Ya hemos alabado también con 2 cánticos, por medio de la ofrenda también. Amén. Y damos gracias a nuestro hermano Ayrton. Ya lo hemos alabado recientemente con 2 cánticos, también por medio de la ofrenda, y recordemos que una de las mejores maneras de alabar a Dios es con nuestra obediencia, ¿no? Cuando hacemos la voluntad del Señor, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues le estamos alabando también. Quisiera que nos ubicáramos, por favor, en el Evangelio de Mateo. Por favor, en sus Biblias vamos a ubicarnos en el capítulo 1, donde vamos a leer el verso 23, que es el verso que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título Sigue con nosotros. Amén. ¿Ya lo tenemos? Por favor, ubiquémonos, y quienes puedan, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y para dar honra a la misma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, ya hemos orado. Ahora vamos a meditar y vamos a reflexionar en este pasaje, en este verso. Esta porción de la escritura, hermanos, que acabamos de leer, fue narrada por Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, hijo de
de Alfeo, que llegó a convertirse por la fe, ¿no? Por la decisión que tomó de seguir a Jesús, llegó a convertirse en apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y quien a su vez pues escribió todo el libro de Mateo que, como bien vemos, lleva su nombre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, tanto en este verso como en todo el contexto inmediato que tenemos en el pasaje leído, y en el contexto general de toda la Escritura, no solo se nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que además nos sirve como apoyo, como soporte y como argumento objetivo. ¿Qué es un argumento objetivo? Es algo que se puede comprobar, ¿no? Nos sirve como argumento objetivo para comprobar, para demostrar la fiabilidad, la confiabilidad de la palabra de Dios. Y eso es algo sumamente importante, hermanos, porque ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto o al respecto de esto? Que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, ¿no? Amén. Que podemos confiar verdaderamente en lo que está escrito, que lo que está escrito es palabra de Dios y que podemos estar plenamente convencidos de que es palabra de Dios, ¿no? Amén. 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 Bueno, estar seguros de lo que está escrito es palabra divina. Y esta porción de la Escritura, hermanos, es una más de las profecías cumplidas y hace parte de los pilares que dan credibilidad a la Sagrada Escritura. Veamos que esta profecía fue dada aproximadamente 1000 años, la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue dada aproximadamente hace 1000 años, antes de que Cristo viniera a la tierra, antes de que Cristo naciera, ¿no? Y lo podemos ver en Isaías capítulo 7, verso 14. De hecho, el pasaje que leemos, que acabamos de leer, Mateo lo cita, no es un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Isaías, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, o sea, está hablando en futuro, ¿no? Os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Recordemos que Mateo aclara que Emmanuel es Dios con nosotros, ¿no? Lo que no está aclarado en Isaías, pues Mateo nos da un poquito más de luz al respecto de esa palabra, ¿no? Tenemos otro pasaje también que habla o que profetiza un acto más de nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Amén. En este pasaje también se nos narra, o Lucas nos da una descripción, Miqueas nos profetiza, o Dios profetiza a través de Miqueas, el lugar donde nacería Cristo, ¿no? El profeta Isaías profetiza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Miqueas profetiza el lugar donde nacería nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que ya lo vamos a corroborar en el Evangelio de Lucas, porque Lucas nos da una descripción más detallada, más pormenorizada del nacimiento, y algunos detalles que otros escritores no dan acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, del verso 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aconteció que estando ellos allí, ¿dónde? En Belén, ¿no? Aquí tenemos la confirmación de la profecía de Miqueas, perdón, ¿sí? Donde dice que nacería en Belén. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Amén. Bueno, en estos dos pasajes tenemos la confirmación de dos profecías principales. Bueno, una de tantas profecías de nuestro Señor Jesucristo que tienen su cumplimiento. Profecías dadas en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y más específicamente tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Ahora, con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el celebrar su advenimiento, es decir, su llegada, ¿sí? Y qué día celebrarlo y cómo celebrarlo, pues hay una gran discrepancia, ¿no? Bastante, y las congregaciones difieren unas de otras, porque unos dicen que es así, otros que no es así, que es de esta manera. Bueno, en fin, no se ponen de acuerdo ni están de acuerdo, porque unos están de acuerdo con celebrarla, otros en cambio dicen que no hay por qué celebrarlo, que eso es pagano, que son celebraciones paganas, bueno, etc. Y cuando existen tantos puntos de vista y todos difieren unos de otros, ¿qué debemos hacer al respecto? Pues tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos dice al respecto, ¿no? Porque es la palabra de Dios la que nos da luz, la que nos muestra el verdadero camino a seguir y cómo actuar, ¿no? Y en primera medida, la palabra Navidad proviene de la palabra natividad, ¿no? Del griego natividad, que significa nacimiento. Y ya bien hemos leído, tanto en Mateo como en Lucas, que Cristo nació, ¿no? Que Jesús nació. Y por lo tanto, no habría Navidad si Jesús no hubiera nacido, ¿no? Porque el significado que nos da la palabra griega natividad es nacimiento, Navidad, nacimiento. Por lo tanto, la Navidad es bíblica. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Tenemos la Navidad, que significa nacimiento, tiene la palabra natividad, que es nacimiento, y Jesús nació, entonces, por lo tanto, la Navidad es bíblica. Ahora, en cuanto a celebrarla o no celebrarla, ¿qué dice la Biblia? Que ese es el punto, ¿no? Ya sabemos por las Escrituras que la Navidad es bíblica, ¿no? Y es algo que no podemos negar, porque ahí está el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo bastante claro, ¿no? Ahora, en cuanto a celebrarla o no celebrarla, ¿qué dice la Biblia al respecto? No existe ningún texto donde se nos ordene o aparezca como mandato. No tenemos ningún texto en la palabra de Dios, en toda la Escritura, que aparezca como mandato que la celebremos. Pero tampoco existe un pasaje donde diga o donde se nos prohíba celebrarla. Tampoco existe un pasaje que se nos prohíba. Y a diferencia del bautismo, porque a diferencia del bautismo y la Santa Cena, que son ritos instituidos por mismo nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la Navidad y su celebración en especial, pues no hay un pasaje específico donde lo veamos como mandato.
Pero lo que sí vemos en Lucas capítulo 2, del verso 8 en adelante, es que es como tanto los ángeles como los pastores alabaron, adoraron a Dios y dieron gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. ¿Por qué no alabar al Señor nosotros por eso, hermanos? ¿Por qué no agradecer a Dios porque Cristo nació, ¿no? ¿Pecamos por celebrar la Navidad? ¿Pecamos por no celebrarla? ¿Pecamos por hacerlo o pecamos por no hacerlo? Pues ni pecamos por celebrarla, ni pecamos tampoco por no celebrarla. ¿Por qué? Porque pecar es infringir la ley de Dios. Como bien está escrito en 1 Juan capítulo 3, verso 4, ¿no? Y que infringe la ley de Dios, comete pecado. Y como no tenemos un mandato de celebrar o no celebrar la Navidad, pues no estamos incurriendo en ningún pecado, ¿no? Así que si la celebramos, no infringimos ninguna ley, ¿cierto? Y si no la celebramos, pues tampoco infringimos ninguna ley, ¿no? El problema viene es cuando los que la celebran juzgan a los que no la celebran, o los que no la celebran juzgan al que la celebra, ¿no? Ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque el que no la celebra le dice pagano al que la celebra y le dice que son celebraciones paganas y que que lo otro y que bueno, ¿cierto? Entonces de alguna manera lo está juzgando, ¿cierto? Lo está juzgando de una manera injusta, ¿no? Injustamente, ¿no? O falsamente. Y hacer eso, pues ahí sí, el hacer eso se convierte en un juicio injusto. Y por lo tanto, infringe o se mete en un terreno totalmente peligroso, porque es claramente que la Biblia es clara cuando dice que el que infringe la ley de Dios comete pecado, y que dice en Proverbios capítulo 19, verso 5, que el testigo falso no quedará sin castigo, ¿cierto? Y que también en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, tenemos escrito que dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Así que hacer ese tipo de acusaciones o ese tipo de juicios nos mete en un problema delicado. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos lo impide, pero tampoco nos manda hacerlo. Así que cada quien es libre de mirar cómo lo hace, si lo celebra o no lo celebra. Pero a la luz de la Escritura lo que vemos sí es que los ángeles y los pastores alabaron a Dios, glorificaron a Dios y dieron gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació en diciembre, que nació en abril, unos dicen que fue en agosto, otros, bueno, en fin, hay una discrepancia también en ese asunto, y lo más importante no es cuándo nació, qué día nació, a qué hora, sino lo más importante es que sabemos, conocemos por la Escritura que nuestro Señor Jesucristo nació. Y eso es suficiente para dar gracias a Dios, al menos por eso, ¿no? Para alabar a Dios y exaltar su nombre. Regresando al texto base, hermanos, al texto de Mateo. En estos versos se nos confirma también, se nos ratifica la
deidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando leíamos, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. O sea, nos está ratificando una vez más la Escritura, la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo es Dios. No un Dios como afirman o malafirman los testigos de Jehová, un Dios. Incluso en la Biblia que tienen, ellos tienen ahí, cuando se refiere, la palabra de Dios se refiere a Dios, refiriéndose a Cristo, ellos tienen un Dios, como si fuera un Dios más, o cualquier Dios. Pero la Biblia es clara y Dios es claro en su palabra, y son varios los pasajes que nos confirman la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en el pasaje que leíamos, ¿no? Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y está con nosotros. Y sigue con nosotros. Y lo que es mejor, ¿no? Está en cada uno de nosotros, ¿no? En cada persona que le ha creído y en cada persona que toma la decisión de seguirle y guardar sus enseñanzas, ¿no? Es una promesa de Dios para el creyente. Es una promesa de Dios para cada creyente, que Dios, Jesús, estaría en cada creyente. Me gustaría que leyéramos un pasaje en Mateo capítulo 28, más exactamente, que nos ratifica estas palabras que acabo de referir. Mateo capítulo 28, del verso 18 en adelante. Son palabras que Cristo dijo a sus apóstoles y que son aplicables, ¿no? Para cada creyente también, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, en el contexto inmediato, en el verso 16, dice que le habló a los 11. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es una gloriosa y grandiosa promesa de Dios para el creyente, repito, ¿sí? De que Jesús iba a estar y estará en cada creyente hasta el fin de nuestros días, hasta el fin. Cuando dice hasta el fin del mundo, es hasta el fin de nuestros días en este mundo. Va a estar siempre, hasta el fin, en cada uno de nosotros, en cada creyente. Ahora, si hay alguien que sienta por alguna razón que Cristo no está en su vida, eso es algo que tiene solución y que fácilmente se soluciona. Deposite fe en nuestro Señor Jesucristo. Si se ha apartado, arrepiéntase, pida perdón y vuélvase al camino. Porque la Biblia nos habla de apostasía temporal o apostasía total, ¿no? Puede haber una apostasía temporal. El problema pasa como el que juega con el pecado, ¿no? Que de pronto en una ida de esas, pues ya no tenga oportunidad de volver, o cuando quiera volver sea tarde. Entonces es importante no jugar con eso. Decía que es una maravillosa promesa del Señor, que prometió, ¿no? Estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y decía también lo que nos enseña este pasaje, ¿no? La deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un pasaje, uno de los tantos pasajes que nos ratifica
la deidad de Cristo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1 verso 1, ¿no? Y este era en el principio con Dios. Verso 2, Juan capítulo 1 del verso 1 al 2. Además de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, también nos habla de la preexistencia de Cristo, de la eternidad de Cristo, que Cristo es eterno. ¿Por qué? Porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que nos ratifica y eso es lo que vemos en el pasaje del apóstol Juan, ¿no? En el principio, o sea, cuando no existía nada en el mundo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo se traduce a Cristo, ¿no? Y el contexto del pasaje pues nos lo deja ver claramente cuando llegamos al verso 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Cristo. ¿Quién se hizo carne? A través de María. Jesús, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, está con nosotros y sigue con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Esa es una maravillosa promesa que tenemos de Dios en su palabra, ¿no? ¿Qué más podemos aprender para concluir, qué más aprendemos del pasaje que leíamos el día de hoy? Vemos también el amor y la misericordia de Dios para con la humanidad, ¿no? Porque fue por amor a la humanidad que Dios envió a Cristo al mundo, ¿no? Por amor a cada uno de nosotros. Y eso es la manifestación más grande de amor, ¿no? Que conocemos, que Dios haya enviado a su Hijo, ¿no? Y leyendo el verso anterior de Mateo capítulo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No está el amor y la misericordia de Dios ahí en ese verso, hermanos? ¿Para qué lo envió? Para salvar al mundo, al pueblo de sus pecados. Recordemos el pasaje de Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino para salvarnos. Y si seguimos leyendo dice, porque no envió Dios al mundo a Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo entero sea salvo a través de él. Pero es importante que si alguien quiere ser salvado, librado del pecado, tiene que poner su fe en Jesús, ¿no? Tiene que ejercer fe en Cristo, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón para que su pecado le sea perdonado. Amén. 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 Bueno, en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí tenemos el testimonio de su nacimiento, ¿no? Tanto en Mateo como en el Evangelio de Lucas, ¿no? Hacerlo o no hacerlo, como bien decía al principio, pues no nos implica ni nos lleva a cometer pecado, ¿no? Que si lo celebró en diciembre, que lo celebró en marzo, en realidad yo creo que es algo que deberíamos llevar en nuestro corazón, esa gratitud todos los días, no solamente un día. Es como la santidad
Dios nos llama a ser santos no un día ni una semana, ¿cierto? Sino Dios nos llama a ser santos todos los días, porque todos los días vamos a tener tropiezos, todos los días vamos a tener que tomar decisiones y todos los días debemos buscar agradar a Dios. No solamente una semana. Y asimismo la gratitud hacia Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo que debemos llevar en nuestro corazón todos los días. Manifestarlo a Dios, darlo a conocer a los demás, compartirlo. Y no convertir la Navidad o la celebración de la Navidad en algo religioso o en algo que nos lleve al consumismo, ¿no? Sino que el verdadero sentido de la Navidad sea que Cristo haya nacido en cada uno de nuestros corazones. Cuando leíamos el pasaje de Lucas, donde dice que Jesús nació en Belén y que fue en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese tiene un significado bastante profundo, hermanos. ¿Por qué? El mesón era un lugar, algo así como un hospedaje hoy en día. Era un sitio donde albergaban a las personas que iban viajando o a las personas que llegaban, junto con sus carruajes, junto con sus caballos y junto con sus enseres, ¿no? Pero resulta que cuando llegó María y José y que se cumplieron los días de su alumbramiento, no hubo lugar para Cristo en el mesón. Yo estoy seguro que si hubiera sido una persona importante, le hubieran hecho un lugar. Pero como era él, una persona que no tenía prestigio, ni era una persona importante o de la realeza, pues simplemente no hubo lugar para él en el mesón. Y la pregunta es, ¿hay lugar en nuestro corazón para Cristo? Amén. ¿Queremos darle ese lugar a Cristo que Cristo se merece? Amén. Desafortunadamente, para él no hubo lugar en el mesón en ese entonces, ¿no? Pero tenía que cumplirse la escritura, que él tenía, siendo pobre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos, ¿no? Para enriquecernos a todos, para enseñarnos humildad también, para enseñarnos que se puede vivir sin opulencia y sin riquezas. Y con eso no quiero decir que tener riqueza sea pecado, ¿no? Porque si Dios quiere bendecirlo a uno, de lo que Dios lo bendice a uno, pues uno puede bendecir a otras personas. Pero el significado es bastante profundo, ¿no? Cuando dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que convirtamos nuestro corazón en ese mesón, en ese lugar, para que le demos lugar a Cristo en nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere estar en nosotros, Él quiere estar en cada persona, y está en nosotros, y sigue estando ahí, ¿no? Él sigue estando con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no? Veíamos también el cumplimiento de las profecías, ¿no? Y la importancia que es para nosotros como creyentes, porque nuestra fe está basada y debe estar fundamentada siempre en la palabra de Dios. Y las profecías hacen parte de esos pilares que nos dan fiabilidad, que nos dan confiabilidad de que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero, es veraz, es cierto, y podemos estar 100% confiables de que es palabra de Dios, ¿no? Además de eso, pues la deidad de nuestro Señor Jesucristo nos confirma también su
eternidad, su preexistencia, ¿no? Así que son muchas las cosas que aprendemos de un solo pasaje, ¿no? De un solo pasaje, y yo creo que si siguiéramos profundizando aún más, Dios nos iría llevando y nos iría mostrando cada vez más riqueza en la palabra de Dios, ¿no? Por eso la importancia de hacer caso a uno de los tantos mandatos que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la verdad y son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Así que, hermanos, es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles, y quiero animarlos para que reflexionemos en estas palabras, para que las meditemos, para que no nos dejemos llevar por lo que dicen aquí o por lo que dicen allí, o por qué hay que hacer o que no hay que hacer, sino que vayamos a la palabra de Dios, porque es ahí donde realmente nos damos cuenta y comprobamos y vemos qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y cómo debemos hacerlo, ¿no? Porque nuestra fe no es una fe ciega, sino es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, y aprovecho también la oportunidad para dar un saludo de despedida de año a todos nuestros hermanos, a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ¿no? Es una nueva página que se abre en el libro de la vida, ¿no? Una página que está en blanco y que cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros qué vamos a escribir en esa página el próximo año, ¿no? Y así como abrimos una nueva página, dejamos una página atrás, ¿no? Y probablemente tengamos muchas cosas que corregir, muchas cosas que mejorar, muchas cosas por las cuales debemos esforzarnos un poco más. Y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, cuando le pedimos a Él con sabiduría, le pedimos a Él sabiduría, Él nos la da, ¿no? Cuando lo hacemos con fe. Entonces, pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude el año que viene a mejorar, a hacer las cosas de una manera más solícita y a corregir lo que tengamos que corregir y a buscar agradar más al Señor. Busquemos acercarnos más a Él, porque Él está con nosotros y sigue con nosotros. Amén. Así que, hermanos, oremos. Señor Dios de la gloria, Padre Santo y Eterno, te damos gracias en esta mañana por el privilegio tan grande, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque tú la has protegido hasta el día de hoy para que hoy la podamos tener completa en nuestras manos y poderla estudiar, poderla meditar, poder conocerte cada día más a través de ella. Porque es a través de tu palabra que podemos conocerte, Señor. Es a través de tu palabra donde tú te revelas, Señor. Gracias por la palabra que escuchamos el día de hoy, la palabra que nos ministras el día de hoy a través de tu Espíritu Santo y a través de el apóstol y evangelista Mateo, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de estar aquí nuevamente. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas durante este año, Señor. Gracias porque has sido sumamente bueno, Señor, misericordioso, bondadoso. Nos has cuidado, nos has protegido. Has tenido cuidado de nosotros
y nos has provisto de todo cuanto necesitamos. Y a veces nos dan más, mucho más de lo que necesitamos y más de lo que merecemos. Ayúdanos a trabajar, a esforzarnos y a compartir con quienes tengan necesidad, Señor. Llévate la gloria en esta mañana, Señor, y ayúdanos a glorificar tu nombre, a hacer tu voluntad, a cada día a ser más obedientes a tu palabra, Señor. Que el próximo año que viene, Señor, sea un año de bendición, sea un año de nuevas cosas, de nuevas metas, nuevos proyectos, y que cada uno de ellos seas tú ayudándonos, Señor, y que podamos ayudar a otras personas también. Y ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras debilidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te adoramos y te pedimos que te lleve la gloria. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendecidas, hermanos.